Muy buenas noches, amada iglesia. Nuevamente estamos aquí reunidos hoy miércoles en nuestro culto de celebración, un culto en que nos permite pues alabar, glorificar a nuestro Dios y también hacer pequeñas meditaciones relacionadas con la palabra de Dios. Ah, en estos últimos mensajes hemos estado predicando, enseñando el Salmo 119, verso a verso. ¿Pero por qué el Salmo 119? El Salmo 119, cuando uno lo revisa y lo comienza a estudiar, pues nos invita y nos hace conocer un poco más de Dios. Pero el propósito principal del Salmo 119 es que nos invita a tener la actitud correcta del corazón hacia Dios. Nos invita a ser honestos con nosotros mismos. Este Salmo 119, cuando uno lo revisa, nos invita a alabarlo a Dios, aprendemos a alabarlo a Dios, aprendemos a amarle a Dios y también nos invita a tener tiempo con Dios. Este Salmo 119 pues es la clave para desarrollar pues un corazón en pos de Dios y de su palabra. Los invito a revisar continuamente este salmo. Vamos a estar predicando algunos versículos más y después pasaremos a otros temas. Pero todas las meditaciones que hemos hecho de este Salmo 119 están grabadas, los puedes revisar en cualquier momento en nuestra página del Facebook. Muy bien, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a seguir meditando este maravilloso Salmo 119. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que permites que podamos desarrollar un corazón en pos de ti, un corazón en pos de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por este Salmo 119 y pedimos a ti que tu Santo Espíritu continuamente pues nos instruya y que toque lo más profundo de nuestro corazón y que nos invite siempre a buscarte de ti y a tener esa comunión contigo y sobre todo a tener la actitud correcta de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre Santo, danos ese discernimiento. Necesitamos de tu sabiduría, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, vamos a continuar con este Salmo 119. Hoy vamos a hablar sobre el verso 36. El verso 36 nos dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Ya hemos desarrollado 36 versículos de este Salmo 119. Y una de las cosas que salta a la vista pues, cuando leemos este Salmo 119 es la sinceridad del autor. Por un lado, él afirma su gran amor por la palabra de Dios, pero también él reconoce su debilidad. Quiere guardar la ley de Dios, pero al mismo tiempo siente la tendencia de apartarse de los mandamientos de Dios. Simplemente es una descripción de cada uno de nosotros, porque igual nos sucede a nosotros. Tenemos un gran amor por Dios, pero sin embargo somos débiles en muchas cosas. A diferencia del escritor del Salmo 119, muchos reconocemos de repente nuestra debilidad, pero otros no.
Ah, muchos intentamos guardar la ley de Dios, pero al mismo tiempo tenemos esa tendencia de apartarnos de los mandamientos de nuestro Dios. Y este es el tema, pues, general de esta quinta estrofa. El Salmo 119 está compuesto por mm, varias estrofas y cada estrofa, pues, empieza con la consonante del abecedario hebreo, ¿no? Sino que en la traducción se pierde eso. En la quinta estrofa, cada estrofa está compuesta de 8 versículos, ¿no? Que están escritos en poesía hebrea. Por eso es que a veces las traducciones como que pensamos que no está guardando relación, pero está escrito en poesía y tenemos que también conocer un poco sobre la poesía hebrea que nos permita también mm, que nos permita comprender mejor lo que el salmista quiere decir. En los salmos del 30 al 32, que eso ya hemos enseñado semanas anteriores, el salmista declaró su actitud de obediencia a la palabra de Dios, pero al mismo tiempo él no confiaba en sí mismo y por eso pide la ayuda a Dios. Y dice, enséñame, dame entendimiento, guíame, ¿no? Eso está en los versos del 33 al 35. Ahora, en el verso 36, el autor le pide algo más a Dios y le dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Esta petición señala pues que el salmista era consciente de la tendencia de su corazón a desviarse de los mandamientos de Dios y pues irse en pos de otras cosas, como cualquiera de nosotros también. Y esa tendencia, no sé si en algún momento te ha pasado, por ejemplo, incluso cuando estás en oración con el Señor, de repente estás pasando un tiempo con Dios, cuando de repente tus pensamientos te invaden y que como que te quieres sacar desde ese, estando en tiempos de oración en la que tú estás con el Señor, pero tus pensamientos te llevan a querer salir de ese momento. Igualmente sucede, pues, ¿no? Nosotros tenemos una tendencia a desviarnos también de los mandamientos de Dios e irnos también por otras cosas. Entonces esto nos hace ver que no es suficiente, pues, pedir la dirección de Dios, sino que también tenemos que pedir que Dios nos dé ese deseo de guardar los mandamientos de Dios. Vamos a considerar primero lo que quiere decir este verbo que utiliza el salmista. Es inclina, en hebreo es nata. Este verbo significa dirigirse a algo o a alguien. Por ejemplo, Dios inclina sus oídos para escuchar nuestras oraciones. En el Salmo 17:6 dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Entonces este verbo nos habla pues de alguien que está pidiendo que se incline a algo o a alguien, ¿no? Entonces en este caso a Dios le está diciendo inclina tu oído. En el Salmo 31:2 también dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Complementa más la idea de este salmo, perdón, la idea de este verbo, el Salmo 18:9, cuando dice, inclinó los cielos y descendió
y había densas neblinas delante de sus pies. Entonces, al usar el- este verbo, el autor de este salmo está reconociendo que había algo torcido en su alma. Su corazón estaba inclinado hacia el mal, específicamente hacia la avaricia. Su naturaleza pecaminosa lo llevaba hacia el pecado, hacia las cosas que no agradan a Dios. Por eso clama a Dios diciendo, Señor, reconozco que mi ser siempre se inclina al mal. Por favor, ayúdame, haz que mi corazón se incline a tus mandamientos. Esas luchas cada uno de nosotros las ha tenido, incluso el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, ay, miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, ¿verdad? Entonces, el salmista sabía que había algo, una naturaleza pecaminosa que lo llevaba hacia el pecado, hacia las cosas que no le agradan a Dios. Y por eso él clama y le dice a Dios, en otras palabras, reconozco que siempre mi corazón está inclinado hacia el mal. Ayúdame, haz que mi corazón más bien se incline a tus mandamientos. Esto pues nos enseña que aunque Dios nos ha dado sus testimonios, que es la Biblia, si no tenemos pues una buena actitud hacia ellos, no desarrollaremos una vida de obediencia a Dios. En Ezequiel 33-31 las escrituras nos dicen, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. La triste realidad entonces, mi querido hermano, es que tenemos corazones que se apartan de Dios y de su palabra. Y esa es la tendencia de todo corazón humano. Si nosotros somos creyentes, somos personas a quienes Dios, en su misericordia, nos ha dado una nueva naturaleza, una naturaleza que anhela pues dejar el pecado y vivir en santidad. Pero, sin embargo, arrastramos esa vieja naturaleza que ha sido formado pues mirando las cosas del mundo, esa vieja naturaleza que ha sido o, mm, alimentada por el orgullo, por la vanagloria, ¿no? Esa vieja naturaleza que nos invita, que nos quiere llevar siempre y continuamente hacia el pecado. Entonces lo que el salmista está reconociendo aquí es que él necesita la ayuda de Dios para subyugar esa vieja naturaleza y así tener la libertad de obedecer a Dios. Y esta es una gran oración que debemos practicar cada uno de nosotros. A muchos nos creemos suficientes, autosuficientes, como que nosotros por nosotros mismos podríamos obedecer las escrituras, pero tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a vencer esa naturaleza pecaminosa, que esa naturaleza se subyugue y que podamos, subyugue al poder del Espíritu Santo y podamos tener esa libertad de obedecer a Dios. Lo que le preocupaba al autor era que él notaba en sí mismo una tendencia hacia la avaricia.
En Lucas 12:15, Jesús nos advierte, ¿no? Y nos dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La palabra avaricia significa una actitud exagerada de amar el dinero y los bienes materiales. Eso es avaricia. O sea, amar de una manera exagerada la tenencia del dinero y sobre todo también la tenencia de bienes materiales. Pero hay algo que debemos resaltar y que debe quedar muy claro, mi querido hermano. No hay nada de malo en que podamos tener dinero, por si acaso. No hay nada. Pero cuando el amor al dinero o a los bienes materiales nos llevan a apartarnos de los mandamientos de Dios, entonces hay algo que anda mal en nuestros corazones. No es pues que el dinero o que aquellas personas que puedan tener dinero tienen es porque no sean o no están o no pueden crecer espiritualmente. No, 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 nada que ver con eso. Tenemos que tener muy claro, no hay nada de malo en que de repente algún hermano tenga la capacidad, y Dios lo haya preparado, pues le haya dado los dones, los talentos como para hacer dinero. No hay absolutamente nada de malo en eso. Solamente cuando el amor al dinero y a las cosas materiales nos lleva a apartarnos de la ley de Dios. O sea, el amor al dinero, pues la tenencia de querer tener algo más, nos invita, como por ejemplo, a hacer cosas que están al margen de los mandamientos de Dios. Ahí tenemos un problema. O sea, como por ejemplo, cuando eh, queremos hacer algún tipo de negocios y nos proponen algo indebido, entonces allí está el problema, porque nuestro corazón esté inclinado a la tendencia hacia el dinero y no hacia los mandamientos de Dios. Y eso muy claro lo detalla el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, los versos del 9 al 10, y dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. O sea, justamente aquí también el apóstol Pablo está resaltando que el problema está cuando uno tiene el amor hacia el dinero, o sea, cuando pones tu primera prioridad en tener dinero, tu primera prioridad en tener los bienes materiales, antes pues, que desarrolles una vida en principios en la palabra, basados en la palabra de Dios. La avaricia, entonces, engendra un amor por las cosas del mundo, por encima de las cosas espirituales. La avaricia nos lleva pues a mentir, nos lleva a engañar, nos lleva a robar, nos lleva a estafar, nos hace que seamos egoístas, violentos, abusivos, maltratamos a otros para sacar provecho personal. Todos estos aspectos los desarrolla muy bien Salomón en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, de los versos del 11 en adelante. Te invito a que lo puedas revisar. Entonces, ese comportamiento, esa avaricia, eso no nos conviene. No es un comportamiento adecuado para un hijo de Dios. El problema con la avaricia, mi querido hermano,
no es que solo afecta nuestra relación con otras personas, sino que también la avaricia afecta nuestra relación con Dios. Dios nos manda a amarle a Él por encima de cualquier persona o cosa. Cristo lo expresó de la siguiente manera, cuando él dijo en el sermón del monte, en ese fabuloso sermón, ¿no?, que está registrado en el libro de Mateo, en el capítulo 36, en el capítulo 6, el verso 33, donde dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia. Buscad primero, y eso tiene que ser lo primero en nuestra vida, buscar el reino de Dios, no buscar el dinero, no buscar como de repente llenarnos de cosas materiales, no, nuestra prioridad debe ser buscar el reino de Dios. Dios quiere que lo amemos sobre todas las cosas antes que no pongamos a una persona o a alguna cosa por encima de Él o antes que Él. El avaro permite que otras cosas pues interpongan entre él y Dios. Vamos a leer lo que también lo resalta el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, los versos del 15 al 17. Y ahí hay una exhortación del apóstol Juan y nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso podemos decir pues que la avaricia es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque estamos dejando a que Dios sea el que nos gobierne y queremos que otra cosa, pues poner nuestra atención, que otra cosa sea más importante que Dios. Entonces ahí estamos, fijándonos, estamos poniendo nuestra confianza en algo en lo que creemos. Entonces, en, por esa razón se convierte pues en idolatría. Y si uno sigue la avaricia, que es idolatría, pues corre el riesgo de caer bajo el juicio de Dios. En Isaías, en el capítulo 57, el verso 17 nos dice: por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Entonces mi rostro, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. El salmista obviamente conocía, pues conocía muy claro, pues lo que el desvío de su corazón, que la idolatría, pues no era lo que Dios quiere para la vida de cada uno. Entonces el salmista quería evitar eso. Y el salmista por eso es que clama a Dios y le pide su ayuda para que la avaricia no lo consuma. Eso tiene que ser también un gran deseo y un anhelo en nuestro corazón. Pero también es algo pero hay algo que tenemos que resaltar antes de concluir, porque debemos notar un detalle importante. Aunque es bueno pedir a Dios que incline nuestros corazones hacia sus mandamientos, eso, mi querido hermano, no nos exime de nuestra responsabilidad en este asunto. Nosotros
Sabemos de que mostramos una debilidad, que hay una naturaleza pecaminosa que nos inclina pues hacia el pecado, pero tenemos que clamar a Dios para que nos dé la fortaleza, la sabiduría, pero eso no te exime a que tú puedas ejercer el Espíritu Santo en ti, porque Él te ha dado dominio propio. Hay una responsabilidad en nosotros, ¿no? En que también pues seamos diligentes en poner por obra esta palabra de Dios. Nosotros debemos cuidar nuestros corazones y no permitir que se extravíe pues, de la obediencia a Dios. El autor de este Salmo 119 habla de eso mucho más adelante en el verso 112, como aconseja pues Salomón en Proverbios 4:23. ¿Y qué es lo que dice? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, es nuestra responsabilidad, mi querido hermano, ¿no? También, pues, poner todo el empeño para que nuestro corazón no se dañe, o sea, que nuestro corazón no se desvíe. Tenemos que pedirle a Dios, pero eso no exime nuestra responsabilidad. No se trata solamente de pedirle a Dios que haga algo por nosotros. Lo interesante es que si Dios nos ayuda a desear su palabra, si Él inclina nuestros corazones hacia sus mandamientos, entonces el resultado será que evitaremos la avaricia. La palabra de Dios nos ayudará a entender cuán grande es Él. También nos enseñará que los bienes de este mundo son pasajeros. Sabiendo esto, evitaremos la avaricia y daremos a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros guardamos nuestro corazón, buscamos de Dios, clamamos a Dios, ejercemos eso, que nuestro corazón no se incline a la avaricia, pues simplemente es porque Dios está actuando en nuestro corazón. ¿Y cómo sabemos si está actuando en nuestro corazón? Cuando realmente comenzamos a entender que las cosas en este mundo son temporales. Hoy son y mañana no son. Y nosotros debemos concentrarnos en las cosas eternas, en lo que perdura. Solo cuando tenemos ese entendimiento, solamente cuando Dios va tratando en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, el entendimiento de su palabra, pues vamos a evitar la avaricia y daremos pues el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Debemos estar seguros de que si Dios contesta la primera oración que dice, inclina mi corazón a tus mandamientos, al mismo tiempo, pues, Dios tratará con la segunda parte de este verso 35 y no a la avaricia. Es una oración que debemos practicarla continuamente porque nos hace reconocer implícitamente nuestra debilidad. Todos tenemos una naturaleza, una vieja naturaleza que quiere gobernarnos, que quiere dominarnos continuamente. Aquel que cree que pues puede vencer, Jesús nos dice aquel que pues se considere que puede controlar todo, que cuide, que no caiga. ¿Verdad? Es que realmente todos, absolutamente todos, pues en algún momento esa naturaleza, esa vieja naturaleza va a tratar de querer gobernarnos. Por eso ese clamor de este salmista dice, inclina mi corazón a tus mandamientos, porque continuamente queremos irnos
Y si Dios contesta esa primera parte, no le inclinará hacia la avaricia. O sea, no permitirá que algo sea más importante que Dios. La avaricia, pues, es idolatría. A veces la consecución del dinero, la fama, el poder, nos invita, pues, a querer salirnos de los mandamientos de Dios. Por eso es nuestro clamor, debe ser nuestro clamor. Buscar que siempre el Espíritu Santo se fortalezca en nuestros corazones, pero al mismo tiempo no nos exime de nuestra responsabilidad de ejercer lo que el Espíritu Santo nos ha dado, ese dominio propio, en la que nosotros podamos poner a Dios en el primer lugar en nuestras vidas. Reflexionemos sobre todo lo que hoy hemos hablado. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos hace ver también, Señor, la necesidad de siempre clamar de ti, Señor. Nos muestra nuestra debilidad. Señor, hay una naturaleza, una vieja naturaleza que ha sido formada, pues en muchos hábitos, en las cosas que hemos visto, en las cosas que hemos aprendido. También una vieja naturaleza dominada por el orgullo, la vanagloria, y que en algún momento quieren dominarnos. Gracias, Señor, porque nosotros al recibir a Cristo, pues nos has dado una naturaleza que nos invita a vivir en santidad. Señor, hay una lucha en nuestro interior, pero por eso clamamos a ti, que en todo momento inclines nuestro corazón a la obediencia de tu palabra, Señor. Pero también, Señor, que podamos ejercer ese dominio propio que tú nos has dado. Señor, que eso no nos exime de la responsabilidad que nosotros tenemos. El Espíritu Santo nos invita, nos redarguye, pero siempre la decisión está en nosotros. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, oramos porque siempre nuestro corazón sea guardado. Señor, que sea guardado sobre toda cosa guardada. Guardemos nuestro corazón, un corazón dedicado a ti, un corazón a obedecerte, un corazón a que te ame y que ocupe y que le dé el primer lugar a, a, tu, a tu nombre, Señor. Por eso te lo pedimos, Padre Santo, de que nuestro corazón sea guardado y que siempre sea tú lo primero en nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque también nos haces comprender que el problema no es la tenencia del dinero, sino el amor al dinero y a las cosas materiales. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos. Guíanos y líbranos, Señor, de toda avaricia. Inclina nuestro corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles.